de vida en Cristo. Romanos 8, versos 1 al 3. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. ¿Me ayudan a orar, hermanos? Amén. Soberano Dios, te doy gracias por tu palabra. Ruego en tu misericordia, en tu fidelidad, que nos dé la sabiduría y la unción, la enseñanza, el conocimiento y la revelación de tu palabra. Glorifícate, oh Dios, para tu gloria, Señor, lo hacemos, en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Siéntense, por favor, hermanos. La ley del Espíritu. Los días 29, 30 y 31 de enero y 1 de febrero, es decir, en 15 días tendremos una semana de renovación espiritual. Le repito la fecha, ¿cuál fue la que yo dije? Viernes 30 y sábado 31 y 1 de febrero tendremos cultos especiales de renovación espiritual. Y vamos a comenzar a trabajar desde hoy el tema. Es un tema que a todos nos interesa y que hay que estarlo siempre moviendo y agitando, porque a veces se nos olvida que somos la iglesia que nació del Espíritu. Y si nacimos del Espíritu, es una iglesia que debe estar alimentada por el Espíritu. Nacimos del Espíritu, tenemos que estar alimentados del Espíritu, andar en el Espíritu, orar en el Espíritu, cantar en el Espíritu, alabar a Dios en el Espíritu. Y la Biblia habla de todo eso. Este estudio que comienzo hoy, hermanos, tiene 27 lecciones. Y empezamos aquí. Sí les ruego que tengan paciencia. También se llama normalmente la obra del Espíritu Santo, o lo que en los institutos se llama neumatología. La obra del Espíritu, y Pablo la llama la ley del Espíritu de vida en Cristo. La ley del Espíritu. Existe la ley de Moisés, la ley del Espíritu, la ley del pecado, la ley de la fe, y parece raro que también dice existe la ley de la gracia, como raro, pero así es. Pero bueno, el tema de esta mañana es la primera lección de ¿qué dije yo? Acuérdense de cualquiera de las tres: la ley del Espíritu, la obra del Espíritu. ¿Cuál fue la otra que dije? Neumatología. Qué enredo, ¿no? Llega un predicador que salió del instituto bíblico. Bueno, la palabra neumatología quiere decir la ciencia que enseña la obra del Espíritu Santo. ¿Qué es neumatología?
la ciencia que enseña la obra del Espíritu Santo. Y uno a veces de joven es chiflado. A veces. El muchacho salió del instituto bíblico, pues en el instituto se enseñan, se utilizan títulos que a veces uno en la iglesia no dice, como amarteología, neumatología, soteriología, etcétera, que es poco común en las iglesias. Pero él salió del instituto hablando de esa manera: antropología, voy a enseñarle, bueno. Y entonces comenzó a decirle a los hermanitos, por allá en un pueblo muy lejano, donde solo se escuchaban el chillar de los pajaritos. Y él llegó pues con su cartón del instituto, tratando pues de impresionar a la gente con el cartón, y bueno, hermanos, yo aquí no tengo más, sino, yo no tengo ni amarteología, soteriología, neumatología. Y le dice una viejita: no se preocupe, pastor, yo también sufro de reumatología. Oiga eso. Pero sigamos más bien, que esta no es la conchinchina, hermano. Lección número 1: figuras del Espíritu Santo. Aquí tenemos 9 figuras. En el Antiguo Testamento se hablan de figuras, tipos, figuras, tipología, y también hay otra que también la usamos en el instituto cuando Dios se manifestó de manera visible. Teofanías. Teo, Dios, fanía, visible. Teo, Dios. Fanía, manifestación visible de Dios. Figuras, tipología y teofanías. Pero esta mañana hablamos de figuras. ¿Por qué figuras? Figura es algo que simboliza a manera de metáfora o de parábola. Una teofanía era normalmente una manifestación visible de Dios, una manifestación visible de Dios. En el Antiguo Testamento Dios habló de muchas maneras. En el Nuevo Testamento solamente Dios ha hablado a través de Jesucristo. Para que usted no se ilusione, como algunos que dicen: Dios me habló, Dios me dijo, Dios me reveló, Dios me llamó, yo lo vi. Hermanos, dicen algunos. No hay que ser tan agrandados, hermanos. Dios habló muchas veces en el Antiguo Testamento de muchas maneras a los padres por los profetas. Dice Hebreos 1: pero ahora, en estos postreros días, los postreros días comenzaron con Jesucristo. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, una figura se puede aplicar o no se puede aplicar. Sin embargo, es muy importante, hermanos, recordarles que Dios habló siempre a través de dispensaciones. Cada dispensación tuvo siempre un sistema de administrar distinto de Dios. En el principio, dice la Biblia, creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el Antiguo Testamento Dios se manifestó de muchas maneras, pero nunca se manifestó como se ha manifestado en la iglesia. La época de nosotros es la mejor época de toda la historia de la humanidad. Créalo que así es. Sí, Señor. No solamente porque humanamente nos tocó vivir a nosotros la era de la tecnología,
del avance científico más grande que el hombre ha tenido, sino porque después de la resurrección Dios ha tratado de manera distinta con el ser humano. Somos privilegiados enormemente. Todo el Antiguo Testamento vivió esperando la obra de un calvario del futuro. Ellos siempre miraron al futuro, los hombres que creyeron, porque siempre Dios tuvo un remanente. Pequeño sí, pero lo tuvo. Todo el tiempo Dios tuvo un pequeño grupo que lo adoraba. Normalmente el ser humano ha sido malagradecido en todas las generaciones. Los seres humanos siempre, la gran mayoría, han negado la existencia de Dios. La gran mayoría. Hoy, por ejemplo, existen en el planeta 7.000 millones de personas. ¿Cuántos de ellos son cristianos? Cristianos. No hay el 10% en el mundo. La gran mayoría de los planetas grandes son ateos, escépticos, que maldicen a Dios. Sin embargo, Dios les ha tenido paciencia. En 7.000 millones de personas que poblan la tierra, que solamente hayan 500 o 600 millones de personas que invocan a Dios y que lo aman y que le cantan y que lo proclaman y que lo predican, es un honor para esos 500 o 600 millones, para usted y para mí, que formamos parte de esos 600 millones que alabamos a Dios. Es un honor, hermano. Diga gloria a Dios. Países enteros, continentes enteros, culturas enteras que maldicen a Dios, que reniegan de Dios. Sin embargo, a todos ellos Dios les da comida, ropa, trabajo, vestido, plata, casa, carro y beca. Aunque lo maldicen, aunque lo renieguen, aún así tenemos que gritar a voz en cuello que Dios es muy bueno. Créame, con toda esa manada de ateos, maldicientes, escépticos que existe, que maldicen a Dios, ya Dios debiera de haber acabado con esto. Pero Dios nos ha tenido paciencia porque Él es paciente para con todos. Aún para con nosotros, hermanos, siendo la iglesia que supuestamente tememos a Dios, mucha paciencia Dios ha tenido con usted y conmigo. ¿O no? No estamos aquí por lo buenos que hayamos sido, sino porque Dios es muy bueno. Lo puede decir que Dios es muy bueno. ¿Cuántos lo pueden decir de verdad, de corazón? ¿Por qué Dios es bueno? ¿Por qué Dios es bueno? Porque me amó y se entregó por mí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros. Uno oye en la radio, en la televisión, gente que públicamente maldice a Dios y viven bien, pero ellos tienen una cuentecita con Dios. Tienen una cuenta con Dios. Usted puede decir lo que quiera de Dios aquí, pero acuérdese que usted se va a encontrar con Él al final del túnel. Todo lo que usted diga es la ignorancia más grande. Dios le dijo a Saulo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice: dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Mire, se han roto millones de aguijones, millones de
de muros, podríamos decirlo, de muchos millones de personas que se han estrellado maldiciendo a Dios y se han muerto y están muertos y están en la tumba, pero aquel Dios a quien maldicen está vivo. Usted puede decir de lo que quiera y como quiera, pero usted es el que pierde. Lo que usted diga de él, Dios sigue siendo Dios. Amén. Créalo o no, Dios sigue siendo Dios. Y a usted y a mí nos conviene mucho creer que Dios está aquí en el poder del Espíritu. ¿Quiere sentirlo, hermano? ¿Quiere sentirlo? Una alabanza fuerte al Señor. Bueno, haga cuenta solamente. Nosotros pensamos solamente para dentro de los que somos cristianos. Pero ¿cuántos maldicen a Dios? Y ahí está el sol brillando para todos, la lluvia para todos, el oxígeno para todos, comida para todos. Qué bueno el Señor, ¿cierto? Qué bueno el Señor. Entonces Dios en el Antiguo Testamento habla de muchas maneras. No solamente al pueblo judío, sino también a las demás naciones. Dios le habló a las naciones a través de Israel. No creyeron, no pararon bolas, pero es problema de ellos. En la historia se lee que los únicos que le prestaron atención al mensaje de Jonás fueron los ninivitas. Y por haber oído el mensaje, se arrepintieron y alcanzaron misericordia. Entonces, cuando hablamos de figuras, es que Dios se manifestó de muchas maneras, pero esas figuras señalaban algo muy especial. Les recuerdo esto: de Abraham a Cristo, de Abraham a la cruz, Dios dedicó exclusivamente su mensaje a la nación. Fueron 2000 años, desde Abraham hasta la cruz. Hay 2000 años y Dios dedicó su mensaje, su palabra y sus leyes solo a la nación que nació de Abraham. De la cruz hasta aquí llevamos aproximadamente 2000 años, porque el calendario exacto no es. Nosotros funcionamos con el calendario gregoriano, que estamos en el 2015. Pero hay otros calendarios, los judíos tienen un calendario distinto y los chinos tienen otro. Entonces aquí no podemos basar nosotros en el calendario de los gregorianos, porque ese se lo inventaron fue la Iglesia Católica hace muchos siglos. Pero así funcionamos, eso no importa. No importa si es domingo o es lunes o yo qué sé. Lo difícil es para los sabatistas, que guardan el sábado sin saber si es sábado. Es problema de ellos. Pero así estamos. Aquí no importa ni lunes ni martes, no. Aquí no hay que ponerle cuidado ni siquiera al año calendario, sino a las señales que nos anuncian los tiempos en que vivimos. Recuerde, en Oriente Medio, Israel es el reloj de Dios, constantemente en la profecía de Dios. Usted no puede decir como hace por ahí unos 30 años alguien de la iglesia honesta se arriesgó a decir que Cristo, que el arrebatamiento de la iglesia era en el año 78. Y se arriesgó, y yo lo oí predicando muchas veces, que según él, según el número de genealogías y la duración que tenía cada genealogía, decía él, Jesús debe venir por la iglesia en el 78, dijo él varias veces. Bueno, se arriesgó a decir eso y quedó en vergüenza. Cuando llegó el año 2000, todo el mundo en la expectativa de que ahora sí se acabó esto. Yo nunca creí de eso. Los testigos de Jehová todo el tiempo se lo van diciendo las fechas de la venida de Jehová para ellos a reinar. Siempre se han equivocado.
Y siempre cualquier persona, por grande o pequeña que sea, que se atreva a decir fecha, siempre se va a equivocar. Porque del día y la hora nadie sabe. Ni los ángeles, solo Dios. ¿Qué hay que hacer? Estar preparados. Gloria al Señor. Porque de eso no, estemos listos todo el tiempo. Eso es lo que Dios nos demanda. Velad en todo tiempo. Velad no es amanecer aquí una noche. Velad es estar pendiente de la salvación día y noche. A ellos les habló de muchas maneras. De muchas maneras. Y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento se reflejaba en figuras, no en hechos reales ni concretos, porque Dios solo se mostró a ellos a la distancia. Dios habló a Abraham a través de ángeles, a Isaac, a Jacob. A Jacob le habló a través de una escalera, le señaló el camino y la manifestación de Dios en carne, que un día Dios descendería del cielo a la tierra. Dios habló a Moisés a través de una zarza. Después, Dios estaba con el pueblo, no en el pueblo. Porque la bendición que usted y yo tenemos es que Dios estuvo en el Antiguo Testamento, estuvo con ellos, no en ellos. Con ellos, no en ellos. Ellos podían ver la manifestación visible de Dios. Moisés vio la zarza, pero nunca sintió, vio. Una cosa es ver y otra cosa es sentir. Los profetas y patriarcas del Antiguo Testamento vivieron siempre por fe, mirando al futuro por fe. Abraham miró al Calvario por fe. Cuando él dijo Dios se proveerá de cordero, estaba mirando al Calvario. Cuando Abraham dijo, Jesús dijo en Juan 8, dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que habría de ver mi día. Lo vio y se gozó. El día que Abraham vio fue el día en que el cordero murió en la cruz. Y lo vio a través del sacrificio que iba a ofrecer, porque el sacrificio de Isaac era una tipología de Cristo. Eso significaba que alguien tenía que morir por el pecador. Esa tipología quiere decir sustitución. Sustitución es que alguien murió en mi lugar, que yo no debo nada, así sea un delincuente. Cuando usted vaya al trono, al tribunal de Cristo, usted va limpiecito. Aunque es un gran deudor, fuimos grandes deudores, pero cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, está diciéndole a la humanidad, ustedes ya no deben nada. La ley se cumplió. La ley era asunto de tipo legal y como tal habría que abrogarse o cumplirse. Los únicos que pueden abrogar una ley es el Congreso, ni el presidente lo puede hacer. El único que podía abrogar la ley fue el que la dio, y el que la dio en el monte Sinaí fue Cristo. Y él dijo, yo no he venido a abrogar la ley sino a cumplirla. Él podía abrogarla porque él es el legislador, pero él no la abrogó, la cumplió. ¿Cómo la cumplió? Primero, porque nadie cumplió la ley. Pedro dijo en el primer concilio en Jerusalén, en Hechos capítulo 15, dice, no es posible poner sobre los hombros de los hermanos una ley que nosotros ni nuestros padres pudimos llevar. Antes bien creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual manera que ellos. Entonces nadie la cumplió. ¿Cuántos muertos hubo en el pueblo judío en el Antiguo Testamento porque no cumplieron la ley? Y ni aún así, a pesar de que había pena de muerte para el violador de la ley, no cumplieron la ley. Entonces Cristo vino y tomó, como nadie la cumplió, Cristo vino y tomó no solamente el pecado de Israel, sino de todo el mundo. Se lo echó al hombro, lo tomó sobre su cuerpo
y con ese cuerpo cargado de maldad fue a la cruz. Y en la cruz cumplió la ley muriendo por el pecado. Cristo dejó colgado el pecado en la cruz. Cristo dejó colgado los principados y potestades en la cruz. Cristo triunfó sobre el demonio en la cruz, cosa que el diablo no creía. Pero Dios siempre le da duro en la cabeza al diablo por donde él la meta. Cristo, por eso es que la serpiente de bronce es una tipología de Cristo. La serpiente era un símbolo del mal, y esa tipología enseña que Cristo en la cruz dejó colgado el mal. Bájese de allá. No, Señor, está colgado. Para la iglesia, el diablo está colgado. Para la iglesia, el pecado está colgado de la cruz. Para la iglesia, las enfermedades están colgadas de la cruz. El único que se descolgó de la cruz fue Cristo. Nosotros no adoramos la cruz, porque en la cruz es símbolo de maldición, y allí quedó impregnado la victoria sobre el diablo, las enfermedades, la ley, los demonios. Y ahora nosotros aquí no creemos en la cruz ni adoramos la cruz, creemos en el que murió en la cruz. Adoramos al que murió en la cruz. Por eso mucha gente llamada evangélica andan con crucifijos grandes en el pecho y dicen soy cristiano. La cruz nunca ha sido símbolo de cristianismo. Nosotros, el único, aleluya, digno de adoración es el que murió en la cruz. ¿Cómo se llama el que murió en la cruz? Entonces, a Moisés Dios le habla a través de, retrocedo un poquito. Abraham vio por la fe la nueva Jerusalén, por la fe. Moisés vio por la fe a Cristo. Dice que por la fe Moisés, siendo grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios que constante los deleites temporales del pecado, porque se sostuvo como viendo al invisible. Renunció a los placeres de Egipto. A pesar de que estuvo 40 años bajo la cultura de los egipcios, el hombre tenía una fe grande en el Dios de los hebreos y renunció al placer, renunció a la fama, renunció al dinero de Egipto, porque prefirió el vituperio de Cristo que gozar de los deleites temporales. Temporales. Lo que usted y yo tenemos es temporal, pasajero, efímero, plata, casas, dinero, empleo, fama, riquezas, diplomas, cartones. Eso es efímero, es temporal. Aleluya. Lo que nos mueve a nosotros esta mañana debe ser la fe en el Cristo que permanece siempre. Se acabarán muchos yunques y muchas cabezas contra esos yunques, pero Cristo no acabará. Dura cosa, terdas cosas contra la legión. Muchos imperios, reinos, potentados se han estrellado contra Cristo. Se han ido, están muertos, no existen, ya no hay historia de ellos, pero Cristo permanece. Por eso lo amamos, por eso lo adoramos. Y a mí me preguntan, ¿y ustedes por qué no tienen un papa o un profeta como los demás? Porque nosotros no necesitamos papa ni profeta, con Cristo lo tenemos todo. ¿Sí o no? Pero hermano, un papa que nos diga, no, ¿qué más papá que el que tenemos esta mañana? Tenemos el Espíritu de Cristo por el cual clamamos Abba Padre. ¿Qué quiere decir Abba Padre? O sea, Él es mi Padre. Gloria al nombre del Señor. Dios anduvo con Israel, no en, sino con. La nube en el día era una figura de la presencia de Dios con ellos, no en ellos, con ellos. El fuego en la noche
que alumbraba el camino y les calentaba en la noche en el desierto. Era la presencia de Dios con ellos. El tabernáculo, el lugar santísimo, era una manifestación de la presencia de Dios con ellos. Y era tan delicado el asunto que nadie podía tocar el arca, y el que la tocara se moría. Es un asunto delicado. Y usted ve a través del Antiguo Testamento todo eso. Dios anduvo con ellos, no en ellos. Habían 3 personas en el Antiguo Testamento en Israel que tenían un acercamiento más a Dios. Y esas personas eran ungidas con un aceite preparado con 5 especies muy aromáticas, finas especies. La preparaba el sacerdote. Ese era un aceite que expedía un olor muy agradable. Solamente el sacerdote podía fabricarlo, nadie podía fabricarlo. Quien se atreviera a fabricar ese aceite moría. Ese aceite se llama la unción. La unción era puesta en el profeta, el sacerdote o el rey. Cuando Dios llamaba a alguien para sacerdote o para profeta o para rey, era ungido con ese aceite especial que era la unción. Éxodo 40:15, Dios le dio a Moisés la autoridad para que ungiera a Aarón y a su familia. Y le dice: esta unción será el sello de vuestro sacerdocio para siempre. Y eso continuó en la familia de Aarón y también en los profetas y en los reyes, pero era exclusivo. Nadie podía prepararlo, ni nadie podía recibir esa unción, sino el sacerdote, el profeta y el rey. Era exclusivo. Eso ocurrió hasta la venida de Cristo. En la venida de Cristo ya las cosas cambiaron. Por eso los que andan por ahí, porque hay predicadores que andan con un frasco de aceite Johnson, y cuando se calienta en la plataforma sacan el frasco y comienzan a regarlo. Llegó la unción. Eso es herejía, eso es blasfemia, porque usted quiere imitar lo que ya no se puede imitar. El aceite de la unción, ese aceite que es literalmente un perfume, ya en el Nuevo Testamento no funciona, porque estando ya presente Cristo, ya no necesitamos aceite de finas especies, porque ya no se necesita. Ese aceite era una figura, solo una figura. Así que el predicador que por ahí andan muchas iglesias y hablando de que el agua del Jordán, y hacen un puente de los descarados esos, hacen un río ficticio y le ponen un puente, o a veces no, sáltese el río Jordán, venga, paga 20,000 y salte el río. Ladrones. Sacan un frasquito de aceite de cocina, oleocali o aceite y dice 20,000 y lleno para su casa que está consagrada. Esto vino de Jerusalén, dice aceite santo. Sacan un manto, muchas iglesias lo hacen, y le dicen: mire, llévese un pedacito de este manto que es el manto de Elías. Lleve 20,000, un pedacito. Compran el manto en el hueco y esto vino de Jerusalén. Venden aceite de Jerusalén, venden agua del Jordán, del río Medellín, dice que es de Jerusalén. 20,000, venga, pague 20,000, pague 3 y lleve 5 en promoción. Hermano, qué cosa tan barata. Eso se llama herejía, porque Dios hoy no necesita reemplazo. Hoy ya Dios no habla a través de una nube.
Hoy día Dios no habla a través del tabernáculo. Hoy día Dios no se mueve a través de esa unción que fue para ellos. Dios se mueve Él, ya no a través de nada, sino Él mismo se mueve en la iglesia. En la iglesia. Por eso, preparémonos para lo que puede venir. Dios puede bendecirlo, hermano. Y una de las cosas que nosotros necesitamos con urgencia es sentir el poder del Espíritu. No esté pensando que por allá apareció una nube. Ve, por ahí un bombillito. Bueno, si paga los servicios, usted tiene luz todo el día. No crean los bombillos ficticios, ni las nubes ficticias, que Dios se me apareció. No, no, Dios es espíritu. Y si usted quiere sentirlo en el alma, alábelo y adórelo y métase en Dios. Gloria al nombre del Señor. A veces somos agrandados, pero bueno, así es la vida. Voy a la introducción, ¿cómo le parece? Figura del Espíritu Santo, vestido. Voy a leer la Biblia, ahora sí voy a leer la Biblia. Jesús ordenó a sus discípulos que esperaran hasta que fuesen investidos. Le está hablando a la iglesia del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento aparece el Espíritu Santo como figura. Estas figuras, hermanos, que les voy a leer aquí, ocurrieron, fue antes del Pentecostés. Les recuerdo, la dispensación de la ley fue hasta la cruz. Después de la resurrección de Cristo comienza la dispensación de la gracia. 2. En el tiempo de la ley, aunque fue en la época de Juan el Bautista, en esa época todavía funcionaba la dispensación de la ley. Paloma. Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. La paloma solo, escuchen esto, solo es una representación, es una figura. También puede ser símbolo de pureza y también una representación de la paz, es solo eso. No era una paloma. Dice Juan en el bautismo de Jesús, dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Lo pintan como una paloma. Era una figura. Ahora el Espíritu Santo no es una figura, es real en la iglesia. Ahora, tenga cuidado con esto. Los trinos ven la Trinidad en el bautismo de Jesús en el Jordán. Juan el Bautista bautizó mucha gente y él dijo, yo no conozco al Mesías. Pero Dios que lo envió a bautizar le dijo a Juan, solo a Juan, Juan, te voy a dar una señal. Aquí viene mucha gente para que tú lo bautices, pero te voy a dar una señal. De toda la gente que viene, va a haber una señal que tú vas a saber quién es. Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el Mesías. Y Juan desde ese momento está pendiente a ver qué señal. La paloma no era una paloma, era una figura como paloma. ¿Sí me hago entender, hermano? No era una paloma, era una figura visible. ¿Cómo puede verse un espíritu? Dios le dice sobre quien veas descender el Espíritu. ¿Cómo se puede ver un espíritu? Dios tuvo que darle a Juan una señal visible. Y esa señal visible no era una paloma, era como paloma. Esa palabra como paloma no quiere decir que es una realidad, era algo similar. Gloria a Dios. Y permaneció sobre él esa figura como paloma. Y entonces al otro día vio venir Juan a Jesús y dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, ya
lo identificó: este es. Entonces, en el Jordán, los trinos se escriben y ven tres. Uno, para ellos, la primera persona, que es la voz. Para ellos, la segunda persona, que es la persona de Cristo en el río. Y tres, la paloma. Repito, no era una paloma, era algo corporal, visible, como paloma. Primero, a esas tres cosas no se le pueden aplicar ni se le pueden atribuir divinidad. La única persona que hay en el bautismo en el Jordán es Jesús. Allí no hay tres personas. La única persona es Jesús. Lo otro era una voz que vino del cielo, claro que sí. A una voz no se le puede atribuir divinidad. Porque si así fuera, entonces la serpiente es divina, porque la serpiente habló. Dos, si así fuera, la burra de Balaán también es divina, porque también habló. Tres, si así fuera, en Apocalipsis dice que los 7 truenos emitieron sus voces. Todo eso se debe a la voluntad permisiva de Dios. Una voz no es una divinidad, ni una voz es una persona. Yo como pastor estoy aquí en persona, pero ustedes allá oyen mi voz. No son dos personas, es una persona que habla. Ustedes me ven aquí la persona, pero escuchan mi voz. Entonces, a una paloma o a una figura como paloma no se le puede atribuir tampoco divinidad. Hay una sola persona en el bautismo de Jesús en el Jordán. Era una persona. Lo otro es que a una forma corporal que no es una cosa real, sino una figura, no se le puede atribuir divinidad. Lo otro es importante agregarle a esto, hermanos. Cuando Jesús salía del agua, dice la Biblia que escuchó la voz, se escuchó una voz, Juan la oyó en el cielo, pero esa voz salió de Jesús, porque dice la Biblia: he aquí mi hijo amado, en el cual, no con el cual, sino en el cual. Cuando hablamos de con, está hablando de compañía, pero cuando está hablando de la preposición en, no es compañía, sino que denota unidad. En el cual, no con el cual. Quiere decir que la voz salió de Cristo y se oyó en el cielo. Pero esa voz salió de Cristo, porque Cristo es Dios y no hay más. Bendito el nombre de Jesús. Una paloma, arras. Tranquilos, hermanos, está yendo calor, ¿cierto? Arras. La palabra arras quiere decir primera cuota, depósito o cuota inicial. El hecho de pagar una parte del derecho de compra adelantado, así para asegurar la posesión legal de un artículo en cuestión y garantía del contrato, es un pago que obliga a la parte contratante a hacer los demás pagos futuros a que se comprometió. Cuando usted recibe, hermano, el poder del Espíritu Santo, Dios le está a usted dando la primera cuota. Sí, Señor. Y lo está preparando, porque la unción del Espíritu Santo en la iglesia no es lo único, hay más. Es decir, que cuando usted recibe el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, Dios le está diciendo: estoy pisando este negocio, ahora es mío. Ahora firmé el contrato de compraventa, ahora es mío. Falta la escritura final, que es el arrebatamiento de la iglesia, la cual dará la puntada final a esta obra de redención. Usted que recibió
El Espíritu Santo, usted ya tiene la cuota inicial adelantada. Cuando usted recibió el Espíritu Santo, por eso es que es importante que usted lo sienta, hermano. Usted tiene el Espíritu, seguro. El día que usted creyó y se bautizó en el nombre de Jesús, desde ese momento usted es un hijo de Dios y tiene el Espíritu para ser salvo. Pero usted necesita sentirlo. Sí, Señor, sentirlo. Dios le está diciendo: ahora sí eres mío. Cuando Jesús fue bautizado, se escuchó esa voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando usted sienta el poder, hay que sentirlo, hay que sentirlo. ¿Me está entendiendo, hermano? Hay que sentirlo. Vivirlo está bien, pero hay que sentirlo. El Espíritu Santo se siente, se siente. ¿Cuántos lo han sentido aquí? ¿Cuántos de ustedes en serio han sentido algo de Dios? ¿Han sentido? ¿Qué ha pasado cuando usted siente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué pasa cuando usted siente la presencia de Dios? Es un gozo indescriptible. Usted no lo puede explicar. No le ruego que me lo diga, porque usted no lo puede explicar. Es algo que no se puede explicar. Amén. Es la presencia de Dios en el alma. ¿Cuántas veces usted lo siente? Usted quiere salirse del cuero. ¿Sí o no? Por eso hay que sentirlo, hermano. Hermano, que no lo ha sentido, no se resigne, no se resigne. Usted no se va a perder por eso. Si usted es fiel, tiene su salvación garantizada. Pero la cosa más hermosa, primero, es sentir el perdón de los pecados, que eso es lo que tenemos todos. Pero la cosa más agradable, usted puede sentir el impacto de Dios, saber que usted está sintiendo algo, que es Dios el que está en usted, que lo hace llorar, que lo hace gritar, que lo hace danzar, aleluya, que lo hace llorar. Pero ¿yo por qué lloro? Hay un salmo que dice, y se pregunta: ¿qué viste, Omar? ¿Qué huiste? Y tú, Jordán, ¿qué te detuviste? Y ellos respondieron hipotéticamente, cuando le preguntan: ¿qué viste, Omar? ¿Qué huiste? ¿Qué viste, oh Jordán, que te detuviste? Ellos metafóricamente respondieron: es que a la presencia de Dios tiembla la tierra. Amén. Hermano, si el mar se abrió ante el poder de la presencia de Dios, si el Jordán se detuvo cuando Dios le ordenó, si los muros se hundieron cuando Dios lo ordenó, si el sol se detuvo cuando Dios lo ordenó, ¿por qué no tiembla usted en la presencia de Dios esta mañana? ¿Es más fuerte usted que el Mar Rojo? ¿Es más fuerte usted que el Jordán? ¿Es más fuerte usted que los muros de Jericó? ¿Es más fuerte usted que el sol y la luna que se detuvieron cuando Dios habló? Pues esta mañana Dios le está hablando al pueblo pentecostal: a la presencia de Dios tiembla la tierra. Sí, Señor. ¿Y yo por qué no lo siento? Dicen muchos: es problema suyo. Mire, aquí hay centenares de personas que lo han sentido. Vuelve, repítame, los que lo hayan sentido, digan gloria a Dios. ¿En serio? ¿Y usted por qué no lo ha sentido? Si ellos fueron pecadores como usted, y se bautizaron como usted y creyeron como usted, pues, ¿usted por qué no lo ha sentido? Hermano,
es dureza. Es dureza. Se lo aseguro, es dureza. No se haga el humilde. Hermano, es que yo no sé qué me pasa a mí. No estoy diciendo que sea un pecador, no. Hay gente en la iglesia muy consagrada que nunca ha hablado en lengua ni ha sentido el poder del Espíritu. Gente consagrada y de buen testimonio. Pero en el fondo son duros de corazón. En el fondo hay orgullo. En el fondo hay complejo. En el fondo hay vergüenza. Porque eso puede ocurrir. Hay gente que me vean chillando a mí. No. Que me vean brincando a mí. No, ¿qué tal? Que me vean hablando en lengua a mí. No, eso no. Orgullo. Aunque hay gente que usted la ve como tan humildita. Hablar en lengua yo. No. Que me vea brincando a mí. No. Llorar yo. Hermano, si usted llora cuando su mamá se le muere, o un hijo, si usted llora cuando se chuza una uña, ¿o no? ¿Por qué no llorar en la presencia de aquel que todo lo puede? Sí, hermano. Yo les estoy preparando para que este fin de semana ya estemos quebrantados. Hermano, necesitamos quebrantarnos, bajarnos. Pero yo soy tan humilde. No es tan humilde. No se crea tan humilde, porque todos somos arrogantes. De cierta forma lo somos. Pero el orgullo nuestro, que me vean llorar, no. Brincar, no. Yo sufrí eso también. Y la primera es esa de 41 años. Va a ser 42. En una convención, en un coliseo, en una platea. No era ni siquiera un culto. Me fui por allá donde había un grupo de hermanos cantando, llorando, porque en esa época sí había candela en las convenciones. Sí había fuego del bueno, hermano. Hoy hay un salsódromo en todas partes que ya no sabe ni qué es. En esa época sí se sentía el poder de Dios, hermano. Y me fui por un grupo. Y uno de joven tiene sus prejuicios. Es que pena que me vean las muchachas, porque uno es bobo. Y me metí a ese grupo y cerré los ojos, hermano, y hasta luego, mijo. Terminé revolcado como un gato en el piso, hermano, pero contento, feliz. Feliz. Gloria a Dios. Es que eso da felicidad, hombre. Usted no sabe lo que produce, el cambio que produce cuando una persona recibe verdaderamente el bautismo del Espíritu. Usted no sabe el cambio que se produce, hermano, el gozo que produce eso. No solamente el gozo, las ganas de seguir a Cristo. Y hermano, eso produce unas ganas de testificar. Yo vine de esa convención, me compré una Biblia grande y nueva. Grande, una pastoral, y hermano, no me callaba ni mandrake. A todo el que se atravesaba le hablaba del evangelio y me decían, ¿y este qué le pasó? No, hermano, créame, así es. Cuando usted recibe el poder de Dios, usted cambia. Usted cambia. Hay gente que lo ha recibido y no ha cambiado, no ha recibido nada. Pero cuando usted recibe verdaderamente, cuando usted siente verdad del Espíritu en el alma, usted cambia. Usted habla diferente. Usted se porta distinto en la iglesia. Usted anda como si estuviera levitando, contento, feliz. A nada le teme. A nada le teme. Siente que hay algo en su vida que lo mueve. Es Dios en el alma, hermano. Dios. No es un aceite, no es un simbolismo, es una realidad. Dios es real en la iglesia. Estén de pie y vamos a orar a Dios, hermano. Vea, yo le ruego, póngase de pie con ganas, hermano. A ver, yo le ruego, comience desde hoy. Vamos a orar. Y usted lo hace desde hoy, Señor, quebrántame. Haga un autoexamen usted.
usted y Dios, ¿dónde está mi problema? ¿Mis negocios? ¿Mis enredos? ¿Mi trabajo? ¿Mi familia? ¿Mis hijos? ¿La televisión? ¿Internet? Etcétera, lo que sea. Vaya dejándolo. Hermano, usted no sabe lo que se está perdiendo. Y hermano, usted que ya lo recibió, vuelva otra vez. Vuelva, renuévelo. Vuelva a hablar en lenguas. Vuelva a sentir los dones que los tiene muertos. Vuelva para que vea usted que esta iglesia se va a poner bien buena, bien sabrosa con el Espíritu Santo aquí. Sí, si esta iglesia realmente me está entendiendo lo que estoy diciendo, hermano, a futuro nos va a tocar que hacer 3 o 4 dominicales los domingos, porque no va a caber la gente. Pero eso depende de usted, de mí, que nos llenemos del poder del Espíritu, porque Dios tiene mucha gente para salvar en estos lugares, y los va a salvar si la iglesia se llena del Espíritu. ¿Quién levanta la mano? Comienza desde hoy, Señor Jesús.